Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de una verdadera leyenda. Un hombre cuya voz, bueno, se convirtió en la banda sonora del desamor para millones de personas. Estamos hablando, claro, de Darío Gómez, a quien todos conocen por ese título tan potente, el rey del despecho. Pero a ver, ¿cómo es que alguien se gana el título de rey de un sentimiento tan, pero tan profundo como el despecho? Para de verdad entender su música, tenemos que mirar su vida. Y esa es la pregunta clave que nos va a guiar. ¿Qué clase de vida es la que forja a una leyenda del dolor? Bueno, entremos en materia. Hablemos de el rey del despecho, esa voz para el desconsuelo de toda una nación. Y es que Darío Gómez no fue solo un cantante, fue un fenómeno. Pensemos en esto. Fue el primer artista de música popular colombiana en tener un éxito masivo, pero masivo de verdad, fuera del país. Su estatus era tan grande que su muerte en 2022, pues, se sintió como un duelo nacional. Y claro, su canción más famosa, ¿quién no la ha escuchado? Nadie es eterno en el mundo. Es que se convirtió en un himno, de verdad. El título solo suena casi como una profecía, ¿no? Porque refleja perfectamente esos temas de pérdida que marcaron no solo su música, sino su propia vida, una vida llena de tragedias. Ahora vamos a la parte más dura, a esa vida marcada por la tragedia, porque detrás de toda la fama, de los premios y los discos de platino, se escondía una vida personal, wow, moldeada por unas tragedias que parecen sacadas de una película. Son los 3 eventos que realmente forjaron a este rey. Para entenderlo, vamos a ver 3 momentos clave, 3 pilares de su historia. Primero, un asesinato en su propia boda. Segundo, la muerte de su padre. Y tercero, el asesinato de su hija. Esa primera sombra en su vida apareció súper temprano. A ver, imagínense esto. Tiene 18 años. Está celebrando su boda con su primera esposa, Marta Nubia Pineda, y de repente, en plena fiesta, asesinan a una persona. El mismo Darío Gómez llegó a sentir que ese evento tan terrible marcó su matrimonio desde el mismísimo principio. Una locura. La segunda tragedia es, quizás, la que más lo marcó. Su papá, Marco Aurelio Gómez, a quien él recordaba como un buen hombre, de repente cambió por completo. Según Darío, fue como por un maleficio. Se volvió súper violento por más de un año, le pegaba a su esposa y hasta amenazaba con matarlos a todos. Y aquí es donde todo explota. Una noche, su papá estaba golpeando a su mamá y fue a buscar la escopeta para matarla. Un jovencísimo Darío se metió en el medio. Y en sus propias palabras, unas palabras que duelen solo de escucharlas, él contó: apreté sin saber que estaba cargada, se fue el tiro y maté a mi papá. Fue un accidente, claro, pero una carga que tuvo que llevar el resto de su vida. Y cuando uno piensa que ya no puede haber más dolor, la tragedia vuelve a tocar su puerta, años después. En 2002, su hija, Luz Dari, de solo 24 años, muere por una bala perdida en medio de una pelea de pandillas. Una cosa totalmente sin sentido, que dejó a su nieta Daniela, de apenas 6 años, huérfana. Bien, aquí es donde el dolor se transforma. De esta tragedia nace su música, convirtiendo toda esa angustia en himnos. La pregunta es, ¿qué hace alguien con tanto sufrimiento? Bueno, pues Darío Gómez lo convirtió en arte. Para él, la música no era solo una carrera, fue su salvación. Fue la manera de canalizar y procesar un dolor que parecía inaguantable. Y podemos ver la conexión directa. Es fascinante. La muerte de su hermana, Rosa Ángela, por ejemplo, fue la inspiración para Ángel Perdido. Y todo el dolor por la muerte de su hija, Luz Dari, de ahí nació la canción Daniela. Y hablando de Daniela, esa canción es especialmente conmovedora. Porque no es solo un éxito, es mucho más que eso. Es una promesa. Es la voz de un abuelo que le está diciendo a su nieta que nunca, pero nunca, la va a dejar sola. Y la canta con todo el dolor, con toda la rabia de esa injusticia que le quitó a su mamá. Pero ojo, que su historia no es solo tragedia, también es una historia de superación increíble. Así que ahora veamos cómo este hombre que venía del campo logró forjar un verdadero imperio musical, de agricultor a superestrella. Su carrera es un viaje fascinante, de verdad. Nació en 1951 en un hogar campesino en Antioquia. A los 16 años, mientras trabajaba en el campo, escribe su primera canción. Para el 76 ya está en una disquera grande, Codiscos. En el 85 se lanza como solista y bueno, en 1989 graba ese himno inmortal, Nadie es eterno en el mundo. Y el éxito no tardó en llegar. Miren este número, 600,000 copias. Y esto fue de su primer éxito, Ángel Perdido, la canción que le escribió a su hermana. Ojo,
Esto fue incluso antes de ser solista, con su grupo Los Legendarios. Queda clarísimo que la gente conectó con su dolor y su honestidad desde el primer momento. Y no solo era un artistazo, también era un misionario, un hombre de negocios. Fundó su propio sello discográfico, Discos Dagos. Y esto lo hizo no solo para tener control de su propia música, sino también para ayudar a nuevos artistas. Les abrió la puerta a muchos. Se convirtió en un verdadero mentor. Y todo esto nos lleva a su legado, que es inolvidable. Si nos preguntamos cómo se le va a recordar a Darío Gómez, la respuesta es bien sencilla, como el padre de todo un género. Él fue quien le dio un nombre, una identidad, a lo que hoy llamamos música de despecho. O sea, agarró esas canciones de cantina, esas rancheras, y las convirtió en algo nuevo. Les dio una voz a ese sentimiento tan colombiano de corazón roto, de traición, de despecho. La prueba de lo gigante que era se vio el día de su adiós. Cuando murió a los 71 años, miles y miles de fanáticos llenaron un coliseo por 4 días seguidos solo para despedirlo. Es que no era solo un artista, era como de la familia para millones de personas. Al final, la historia de Darío Gómez nos deja pensando. Su dolor más íntimo, más profundo, se transformó en el himno de un país entero. Y la pregunta que queda flotando en el aire es esa. ¿Qué significa que las canciones más importantes de un país, las que de verdad unen a la gente, nazcan directamente del desamor?